Hola, les saluda la maestra María Elena Bravo Hernández. Soy responsable del área de atención a la salud integral y emocional de la Dirección Institucional de Igualdad de Género de esta Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Les damos la más cordial bienvenida a Debate desde la Academia. En esta ocasión abordaremos el tema de autocuidados. Y para hablar de este tema tan importante, tengo una invitada que tiene experiencia, por supuesto, en el mismo. Es la doctora Nancy Granado Reyes. Ella actualmente es coordinadora de la maestría en género, es doctora en literatura, coordinadora de la maestría en género y estudios feministas. Y bueno, ella viene de la Facultad de Filosofía y Letras de esta Benemérita Universidad. A partir del reconocimiento de afectaciones a grupos sociales, a partir del género, proponemos retomar y poner sobre la mesa de reflexión el tema del autocuidado, hoy con énfasis en las perspectivas feministas. También queremos hablar de la importancia de la puesta en práctica de medidas de cuidado colectivo. Para empezar, la conversación queremos plantear qué es el autocuidado desde la perspectiva feminista, Nancy, y qué lo hace diferente de otras perspectivas. Bueno, pues para iniciar, muchas gracias por la invitación. Y en primer lugar, ¿qué es el autocuidado? Son estas medidas que nosotras, o como personas, o como compañeras, tomamos para fortalecer los temas de salud, fortalecer el tema del bienestar. Algo bien interesante es que parte importante del feminismo justamente tiene que ver con cuidar mucho nuestro entorno y cuidar mucho nuestra persona. Es un compromiso ético importante que forma parte justamente de esta perspectiva feminista. Entonces el autocuidado tiene que ver con muchos elementos como la salud mental, no solamente el ejercicio físico, ¿no? Porque normalmente tendemos a relacionar el autocuidado solamente con el ejercicio físico. Y la realidad es que es toda una base que debemos considerar para nuestro propio bienestar. Y de hecho, Nancy, bueno, pues efectivamente el concepto de autocuidado viene desde la medicina, desde Dorothea Oram, esta enfermera que propone una serie de medidas y prácticas para que las personas en ese tiempo, sus pacientes, ¿no? Las personas a quienes cuidaba, pudieran prevenir una serie de riesgos y además tomar una serie de pasos de seguimiento al cuidado médico, ¿no? Entonces, ciertamente viene el concepto de autocuidado y la propuesta de autocuidados viene desde el enfoque biomédico, pero los movimientos feministas han hecho sus matices, ¿no? Sobre todo, bueno, desde la psicología, la filosofía y quizá incluso escuchaba una colega tuya hace tiempo hablar cómo combinan o vinculan el tema de la literatura, ¿no? Como un recurso para invitar al autocuidado y así desde una perspectiva feminista. Sí, fíjate que justamente es esa parte, ¿no? El feminismo busca promover este cuidado personal, esta ética, pero hemos buscado desde la facultad, por ejemplo, diferentes herramientas para promoverlo. Muchas veces en la misma literatura se exponen estos mecanismos, ya sea de autocuidado o la polaridad que tendemos a seguir, que es esta saturación que por los modelos económicos y demás hoy en día es tan común y tan cotidiana. Entonces, tener esta línea, enfocarlo a la literatura con autoras como Dalia de la Cerda y demás, nos ha permitido hacer una serie de talleres donde la finalidad es que justamente las compañeras se den cuenta, en estas primeras etapas los hemos dirigido para compañeras, ellas se den cuenta justamente de qué tanto necesitamos implementar o fortalecer estos autocuidados, porque actualmente, como te decía, se nos vende la idea que el autocuidado es ejercicio y una dieta saludable, ¿no? Pero la realidad es que el autocuidado también tiene que ver con esta parte psicológica individual, pero también con lo colectivo, que es a partir de estos vínculos emocionales que se van estableciendo, ¿no? Cuidar con quienes nos relacionamos
y ver de qué manera estamos asumiendo esas relaciones. Sin duda se han hecho diversas propuestas, ¿no? Desde los movimientos feministas, desde la investigación, desde la psicología, la filosofía. Las filósofas han aportado, ¿no? A estas propuestas de reflexión, pero también, insisto yo, propuestas de práctica. Y tú nos has comentado sobre talleres y actividades que han estado haciendo. ¿Cuáles han sido estos primeros resultados que observan? ¿Cómo lo recibe la comunidad universitaria, sobre todo cuando se trata de ir cuestionando los propios aprendizajes, incluso de la identidad de género? No en balde hay compañeras y activistas que plantean que el autocuidado es un acto de rebeldía, ¿no? Y de cuestionamiento al propio sistema patriarcal, en tanto implica voltearse a ver a una misma. Sí, fíjate que justamente estos temas de autocuidado yo los he visto fortalecidos porque trabajábamos la violencia de género, ¿no? Identificarla y demás, pero yo creo que parte del autocuidado, lo que hemos comentado desde la facultad, es justamente este acto de entender, conocer, saber qué sí nos puede beneficiar y qué puede resultar dañino, ¿no? Es decir, muchas de las relaciones de violencia que se establecen en nuestros entornos inmediatos tienen que ver con el tema de esta falta de conocimiento de autocuidado, ¿no? A partir de la estructura patriarcal y machista hemos pensado, considerado que tenemos que aguantar ciertas situaciones que resultan dañinas, por una parte psicológicamente, pero por otra parte también física. Entonces, a partir de esto, dentro de la propuesta de la facultad dijimos, bueno, ya estamos trabajando en el tema de identificar la violencia, pero como alguna vez lo comentábamos, ¿qué sigue? Y decidimos apostarle al autocuidado. Como tú mencionas, hemos estado haciendo una serie de talleres que nos han permitido a nosotras trabajar con las compañeras en esta primera etapa. Ya estamos implementando una etapa donde se van a trabajar con diversidades, con temas de diversidades. Pero en esta primera etapa fue, en primer lugar, que ellas no tenían mayor conocimiento del tema de autocuidado, ¿no? O sea, lo que te decía, sospechamos que es la alimentación y nada más, y el ejercicio. Pero ya al analizar que tiene que ver con la parte espiritual, emocional y demás, fue como un abanico de posibilidades. Y por otra parte también provocamos la reflexión de decir, bueno, hoy qué he hecho por mí misma, hoy qué he hecho que yo necesito, ¿no? ¿Qué tanto pospongo, por ejemplo, el tema de mi salud? Que eso pasa mucho con las compañeras, sobre todo en el tema de las maternidades, ¿no? Entonces, ellas nos reportan que se han dado cuenta de que les falta fortalecer mucho esa parte y sobre todo implementarla mucho en el tema de las relaciones emocionales. Entonces, a través de la literatura hemos tomado este pretexto para hablar y reflexionar de este tema y les ha gustado mucho, ¿no? Entre los textos luego revisamos uno que se llama Manual de cómo ser un gato, que lo vinculamos, que se vincula mucho con el autocuidado y se queda como un pequeño reglamento que ellas deciden tener para implementarlo en sus actividades cotidianas. Y han sido resultados favorables, hemos empezado con grupos pequeños, pero poco a poco nos han comentado en las evaluaciones, en los comentarios, nos han solicitado más el curso y esperan que lo sigamos trabajando y fortaleciendo, ¿no? Y con el pretexto de la literatura. Me encanta lo que han estado haciendo. Recuerdo algunas cuestiones que nos decía en su momento la doctora Lagarde, Marcela Lagarde, ¿no? Sobre observar estos compromisos que se obtienen en las relaciones de pareja y en esta institución del matrimonio, ¿no? Pero cuando estamos hablando todavía de jóvenes en relaciones no formales, entre comillas, también está el tema de en qué tipo de relaciones están vinculadas, bajo qué condiciones, con qué efectos efectivamente en su salud emocional, en los tiempos dedicados a sí mismas, ¿no? Cuántos tiempos son compartidos, cuántos son para sí, y desafíos importantes en estas coyunturas, ¿no? De la historia de la humanidad, diría también, sobre temas incluso alimentarios, ¿no? Que eso lo veo bastante yo en sesiones. Y luego, cuando hemos trabajado nosotras, por ejemplo, con el profesorado
cuando estamos hablando de docentes, de las compañeras docentes, de compañeras docentes, les genera mucho ruido porque hay esta división entre tratar de compartir, de combinar, mejor dicho, lo académico, la revisión de tareas, la investigación, ¿no? Las horas clase con las horas familiares. Entonces, colocar estos temas sigue siendo necesario, creo yo que es un proceso que va a requerir cierto tiempo y que también es una buena oportunidad para que las estudiantes en esta edad, ¿no? En esta edad en la que se encuentran, puedan ir cuestionando los aprendizajes e irse dedicando. Pero no sé qué experiencia tengan ustedes con personal docente o administrativo. Pues justamente, ¿no? El tema es que a veces ni siquiera les da tiempo de ir a tomar el curso, ¿no? Hemos tratado de abrirlo con diferentes compañeras, pero siempre es muy complejo el tema del horario. Hay una saturación increíble, ¿no? Y en el modelo económico que tenemos de la competitividad y tantas cosas, es muy complicado. En cuanto al tema de las compañeras, es muy, muy complicado, porque justamente muchas veces lo hemos dividido en experiencia propia, ¿no? Tratamos de abarcar todos estos segmentos y es difícil tener en cuenta esta parte, ¿no? La mayoría sabemos que, por ejemplo, estar haciendo un posgrado, estar estudiando, publicando y demás es muy demandante, ¿no? Incluso entre broma y broma hemos comentado la necesidad de tener apoyo psicológico para estudiar un posgrado y es verdad, o sea, no se dimensiona todo lo que implica el combinar estos temas con la parte laboral y con la parte personal. Un papel importante en el autocuidado son los límites y acostumbrar a esta parte de delegar cuando se pueda, ¿no? Es muy complicado, y también la parte de los límites en cuanto a decir ya no me es posible hacer esto, ¿no? Creo que tendré que dejar ir ese proyecto tan interesante que he encontrado, porque finalmente hay un tema central en el autocuidado que hay que tener en cuenta y justamente es el tema de la salud, ¿no? O sea, entonces hay que implementar diversas estrategias, ¿no? Ahorita también en la universidad, en el área de capacitación de recursos humanos, se están implementando programas de pausas activas y demás también para trabajar mucho con esta parte del personal, ¿no? Y es muy necesario porque cuando te das cuenta ya tienes unas 5 horas sin levantarte ni nada, ni parpadear, entonces… se están implementando varias cosas y esperamos poco a poco ir implementando este taller de autocuidado, por ejemplo, desde la facultad, tanto con compañeras del personal administrativo, docente y todas las compañeras que lo necesiten en nuestra comunidad. Pues sí, hay mucho que hacer y esto me lleva a pensar en el cuidado colectivo, ¿no? El cuidado colectivo que proponen, bueno, por un lado desde los talleres especializados para ello en áreas como las que ustedes tienen en filosofía, pero también pienso en las activistas, en las compañeras feministas que están convocando vía las diferentes redes sociales a cursos, a talleres, en donde se habla, sí, se hace un llamado a la reflexión sobre el autocuidado, pero a la vez es un cuidado colectivo. A la vez es un cuidado colectivo, es cuidarnos unas a otras. ¿Qué ves tú en filosofía o en otras áreas de la universidad a las que tienes acceso precisamente sobre el cuidado colectivo? Fíjate que el cuidado colectivo yo diría que es una de las herramientas más fuertes que tenemos en contra de las prácticas machistas y patriarcales, pero al ser una de las herramientas más fuertes que tenemos es una de las más complicadas. Si bien, como tú mencionas, muchas compañeras lo están tratando de implementar en su cotidianidad, es algo que yo he notado que a la comunidad, al menos estudiantil, les resulta muy complicado, justamente porque están tan arraigadas estas prácticas separatistas en los sistemas que para ellas es complicado, lo intentan, ¿no? Y yo aplaudo que ya hay justamente muchas estrategias que tratan de seguir para apoyarse, para implementar este autocuidado. Sin embargo, todavía, les digo, tenemos que fortalecer el tema de la sororidad, porque todavía como que tenemos que canalizar algunos casos que nos llegan al Centro de Estudios de Género, que tiene que ver con esa rivalidad entre compañeras, ¿no? Que está tan arraigada. Entonces, yo veo que se está haciendo una lucha muy fuerte por implementarlo, sin embargo,
al ser una práctica tan arraigada, sí ha sido difícil hacerlo, ¿no? Pero, y sabes también qué sucede, que hay mucho desconocimiento del tema. O sea, como te decía, no se considera que el autocuidado tenga que ver con las relaciones humanas, y sí tiene que ver con quién me relaciono, tiene que ver con qué me aporta esa relación. Esa es la parte que ha costado mucho trabajo, ¿no? Lograr estos puentes. Veo que se están fortaleciendo, los veo muy avanzados, pero sí todavía veo que tenemos mucho trabajo por delante. Sin duda, sin duda. Veía yo en algunas colectivas, hay un colectivo, creo que se llama Colectivo Universitario, y de pronto en alguna visita vi que estaban haciendo alguna actividad así y me dio muchísimo gusto. Cierto es que tenemos que ir cuestionando los aprendizajes, ¿no? Trabajar o buscar como lo individual y buscar más lo colectivo desde la empatía, que he visto que de pronto es algo a lo que convocan. También estas prácticas de sororas, y que para lograrlo, por supuesto, hay que reconocer lo que pues los problemas que tenemos al respecto, ¿no? Y bueno, también he visto compañeras que hacen de pronto vía redes, efectivamente, aún cuando no se conocen, se apoyan ante algún problema, y me parece que este apoyo frente a problemas de violencia, de acoso, de inseguridad en las calles, también son prácticas de cuidado colectivo que tendríamos que ir reconociendo. Y desde lo individual, recuerdo mucho a Miraji, esta psicóloga latinoamericana, que habla de ir cuestionando los aprendizajes e irnos dando cuenta de estos aprendizajes de seres postergados, ¿no?, en las mujeres. Porque sí, de pronto hay una presión desde el espacio laboral, pero también hay una interiorización de en qué lugar se coloca una misma, ¿no? Sí, justamente, es parte de, ¿no? Yo creo que los temas de autocuidado sí hay que trabajarlos mucho con estos temas de identificación misma de la violencia, porque si hay una gran interiorización acerca del papel que nosotras tenemos en la sociedad. El patriarcado tiene muchas herramientas, ¿no? Entonces, nosotras estamos trabajando una y cuando ya necesitamos otra más. En ese sentido, sí resulta bastante complicado lograr enfrentarlas, ¿no? Y personalmente, como tú dices, ¿no?, yo veo que ya ha habido bastantes avances, pero todavía hay esa lucha, toda esta interiorización, como menciona Michel Foucault, ¿no? Todos estos mecanismos reguladores que ya tenemos autoimplementados, incluso en los talleres, por ejemplo, cuando hablamos del tema del descanso, sale forzosamente el tema de la culpa. Sí. Siempre el tema de la culpa va de la mano con el tema de autocuidado. La culpabilidad para descansar, pero también la culpabilidad de poner un límite en las relaciones con la familia, por ejemplo, ¿no? Porque está esta idea de todavía muchas compañeras donde en tus familias tienen esta idea de que ella tiene que atender al hermano, ella tiene que atender al papá y demás, y con las tareas y todo eso. Cuando ellas dicen no puedo, viene automáticamente el sentimiento de culpa. Entonces, parte también que hemos tratado de trabajar en los talleres, que también te agradezco mucho que nos has apoyado, es en apoyo con compañeras psicólogas, trabajar el tema de la culpa y trabajar el tema de los límites, porque si bien ya estamos llegando al autocuidado, todavía no fortalecemos la parte de los límites. Incluso también va mucho de la mano el tema del autocuidado con la identificación del síndrome del impostor o de la impostora. También va muy de la mano justamente por estas culpas. Entonces son temas que pareciera que ya hemos trabajado y a lo mejor en lo teórico hay avances, pero en la práctica todavía nos falta muchísimo por estos temas justamente. Sí, hay varios trabajos por ahí que han aportado, ¿no?, que has mencionado algunos que nos han aportado, por ejemplo Gilligan, ¿no?, porque este tema desde lo individual y desde un grupo genérico respecto de lo que se cuestiona, ¿no?, de lo que se cuestiona en roles, en elementos que se han incorporado en la identidad, pero también hay un medio social, ¿no?, que propicia y un sistema económico que se ha beneficiado de
está del trabajo de las mujeres, del tiempo dedicado a la familia, e incluso, por supuesto, las instituciones son parte del mismo sistema, ¿no? Y creo que estas tareas también que se han estado implementando a nivel internacional ahora, ¿no? A partir de esta búsqueda de la igualdad, en el que se plantea la distribución de las tareas del cuidado, ¿no? De las personas dependientes a nivel de la familia, y de esta búsqueda de redistribuir estas tareas porque se han sobrecargado sobre todo en un área. No sé qué hayan visto ustedes y qué nos puedes compartir. Sí, hay un avance. Ahorita que mencionabas esta parte del tema de los cuidados en las familias y demás, se me vino a la mente Sara Ahmed con esta promesa de la felicidad, justamente como este amor y estas emociones relacionadas al cuidado que han derivado en una forma de explotación impresionante, ¿no? Esta idea de que el amor te lleva a cuidar a las demás personas ha provocado justamente que nosotras nos insertemos en estos sistemas a partir de medidas muy fuertes de autoexplotación, yo me atrevería a decir, ¿no? En el tema de los derechos internacionales y demás, fíjate que ahorita hemos visto que se están desarrollando muchos proyectos para estudiar el tema de los cuidados en las casas, ¿no? Tenemos proyectos que van desde la maternidad en infancias que presentan autismo, con incluso modelos de cuidado a nivel nacional, un estudio de modelos de cuidado a nivel nacional. Ya se está trabajando en eso. De hecho, me parece que ya hay un estado que ya está implementando esas políticas, pero las están implementando con mucha premura. O sea, todavía no hay como un diagnóstico más detallado. Muchos de los resultados se basan en elementos del INEGI y demás, pero sigue, como pasa mucho con el tema del feminismo, sin considerarse el tema de la ubicación geográfica, el tema de las cosmovisiones, el tema de la cultura, el tema incluso de las situaciones raciales. Entonces, ya se está trabajando, ya se está llegando a ese elemento, sin embargo, todavía no hay como tal diagnósticos claros en los que podamos fiarnos y falta mucho por implementar. Ya tenemos una parte de lo escrito, pero falta mucho por implementar ya en una vida cotidiana. Incluso apenas está llegando, entre comillas, por así decirlo, con más énfasis a la academia. Sí, sin duda el tema del autocuidado y este llamado al cuidado que se hace en lo colectivo también, ¿no? Desde los feminismos, esta necesidad incluso también, esta urgencia, podría yo decir, también sobre todo por las afectaciones en términos de la salud física, la salud mental, por las sobrecargas de trabajo, por el estrés, ¿no? Pues se ha ido avanzando, pero todavía hay mucho que hacer porque requiere del compromiso de las diversas personas que integran las familias, pero también de las políticas públicas y demás que generen una serie de estructuras y condiciones que favorezcan esto también, ¿no? El cuidado, decían, no solo corresponde a las mujeres, sino hay quien tiene que asumirlo desde otro, alguien lo tiene que hacer, nos decía Gilligan por ahí, ¿no? Y bueno, pues con esto, Nancy, estamos cerrando. Te agradezco que nos hayas compartido la experiencia que han tenido ustedes y lo que siguen haciendo. Hay que sumar, hay que seguir sumando, no nos toca solo a nosotras, toca a diversas partes que hagan lo suyo. Y bueno, pues este tema lo hemos abordado también en esta coyuntura del día 4 de mayo. El 4 de mayo es un día conmemorativo precisamente de reflexión sobre el tema de las tareas del cuidado, del trabajo doméstico y la distribución de las tareas de cuidado. Bueno, así hemos llegado al final de este programa, Debate desde la Academia, a través de TV WAP. Agradecemos la participación de la doctora Nancy Granados Reyes. Querida Nancy, muchas gracias. Gracias, Male. Y a quienes nos acompañan, les invitamos a estar pendientes de nuestras diversas actividades dirigidas a transversalizar las políticas de igualdad, de prevención y atención de la discriminación y violencia de género en nuestra universidad. Síganos a través de la página web de la DIGE y de nuestras redes sociales. Que tengan muy buen día.